Feliz sábado, feliz sábado a todos, todas. Vamos a tener nuestro repaso de la lección de esta semana, la segunda, y de hecho aquí menciona segunda parte, ¿verdad? La misión de Dios en favor de nosotros, segunda parte, porque vimos la semana pasada, vimos la primera parte. Muy bien, ya leyeron por ahí nuestro texto de memoria o el versículo base, perdón. Dice por ahí Mateo 28:19. Por tanto, dice, vayan a todas las naciones, hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en un texto muy conocido, Mateo 28:19, donde se escribe la misión del hombre o la misión de la iglesia aquí en la tierra. ¿Sí? De hecho, es la misión de Cristo mismo, es la misión de Dios, la misión de Cristo, pero en este caso, pues, a, a la iglesia, hablando o en lo individual a cada uno de nosotros. ¿Sí? Este es el bosquejo de la lección, lo que estudiamos. Estudiamos ahí, vamos a darle otro clic ahí. Dice aquí que desde que el pecado entró en el mundo, ya decíamos también la semana pasada, Dios se propuso la misión de restaurar su imagen en sus hijos. Sí, el ser humano, Adán y Eva, antes del pecado, eran la imagen misma de Jesús, sí, porque estaban sin pecados, sin errores, sin la caída, estaban en su estado natural como Dios los hizo. ¿Eh? Y entonces, después del pecado, pues se perdió se perdió esa relación directa con Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, con los ángeles, seres celestiales. Se perdió y solamente ahora Dios iba a comunicar, pero de diferentes formas con el ser humano. Por lo tanto, se propuso restaurar la imagen, su imagen otra vez en el ser humano. Y, y esa relación, restaurar esa relación que se había perdido. Esa fue su misión. Y entonces él dijo, o siempre quiso devolver, de, de, ¿cómo dice? Devolviendo a la humanidad a su estado de pureza en un principio y eliminando todo el rastro de mal. Bueno, esa fue la misión que él se propuso, Dios mismo, la misión de Dios a nuestro favor, que se cumplió con el envío de nuestro Señor Jesucristo encarnado en un ser humano, ¿sí? Aquí en la tierra. Entonces, la misión de Dios a nuestro favor, esa es la segunda parte, lo que estamos repasando. En este tema vamos a ver aquí, vamos a ver enseguida qué nos dice lo que vamos a ver hacia los puntos importantes, ¿sí? Vamos a hablar del origen, ¿sí? El Dios triuno, es decir, Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿sí? Es el mismo origen, ¿sí? O sea, no hay o más bien, también fue el que le dio origen a quién, al ser humano. Y el hacer discípulos es poco, es el hacer discípulos, ¿sí? Entonces, ¿a través de qué? A través del conocimiento del Evangelio eterno, por medio de un mensaje, ¿sí? ¿Sí? Y los canales para las vías de comunicación, pues es quién, el pueblo de Dios, la iglesia, uno de nosotros. Recuerden que la iglesia somos todos y cada uno.
en sus diferentes formas de comunicar ese mensaje, ¿sí? Así es que nosotros somos los canales para que ese mensaje llegue al mundo entero, ¿sí? Entonces, los destinatarios, pues es todo ser humano de nuestro planeta. Bien, vamos a ver pues la primera parte de esta lección. Vamos a ver aquí la primera parte, el origen, lo que ahorita veíamos en el bosquejo, ¿sí? El Dios que triuno. ¿Cuál fue el origen de esa misión? ¿Sí? Dice el texto Juan 20, 21 y 22, como me envió el Padre, ¿sí? Ahí fue el origen, ¿sí? Del, del mensaje, de la misión. Dice, yo también los envío, es decir, yo también comparto esa misión con ustedes. Y habiendo dicho esto, ¿qué pasó? Sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. ¿Sí? A sus discípulos, está hablando con sus discípulos. ¿Sí? Dice, la misión de restaurar al hombre se realiza a través del plan de salvación, que tuvo su origen en Dios, ¿sí? Tuvo su, en Dios triuno, en Dios en sus tres facetas, ¿sí? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Ese plan de salvación fue ideado pues por Dios y él mismo lo puso en marcha, ¿sí? Cada una de las personas de la deidad tienen su parte en este plan, ¿sí? Entonces vamos a ver cuál es la parte de cada uno de las personas de la Trinidad. Por ejemplo, el Padre, ¿cuál es su función en esta misión? Bueno, el Padre envía al Hijo, es decir, a nuestro Señor Jesucristo, Señor Jesús. Lo envía para redimirnos, para rescatarnos, para comprarnos, ¿sí? Dice, y promete enviarnos, además que el Espíritu Santo, Dios mismo, o sea, envía a su Hijo, pero también el Espíritu Santo para influenciar en la humanidad, ¿sí? Esa es la tarea o la parte de Dios Padre. La parte de Dios Hijo, bueno, Él es enviado y cumpliendo la voluntad de su Padre, es enviado, dice aquí a la tierra, y le pide que nos envíe, le pide al Padre que nos envíe el Espíritu Santo. Él está abogando por nosotros, pidiendo que seamos fortalecidos por Dios a través de la persona del Espíritu Santo, ¿sí? Por ahí están las citas abajo de cada frase. Y bueno, y el papel del Espíritu Santo, bueno, él dice, desde que le fue encomendado acompañarnos a los seres humanos, dice, continúa la obra iniciada por el Padre, ¿sí? Es decir, el Padre nos conduce al Hijo y el Hijo, es decir, Jesús, nos ayuda a realizar nuestra parte en la misión a través de el Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo, de la guía del Espíritu Santo, ¿sí? Nosotros solos, como seres humanos, aunque conozcamos más o menos la misión, el trabajo que tenemos que hacer, es nuestra responsabilidad. Si no estamos ungidos por el Espíritu Santo, pues no podemos hacer absolutamente nada. De hecho, eh, Dios nos encomienda esta misión a nosotros para llevarla a todos los seres humanos, pero es el Espíritu Santo el que va a trabajar en los corazones de aquellos receptores, ¿sí? Del mensaje. Por eso les decía que nosotros solos, por muy elocuentes y sabios que seamos, sin el trabajo del Espíritu Santo no pasa absolutamente nada. El Espíritu Santo es el que convence, es el que sensibiliza, etcétera. Entonces, la divinidad se conmovió de piedad, dice aquí, por la humanidad, Dios, sus tres personas. Se conmovió de piedad porque estábamos perdidos, ¿sí? No había nada que hacer. Y entonces dice, y el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo se dieron a sí mismos
a la obra de formar parte, en la obra de formar un plan de salvación. Lo planean, lo organizan, lo ejecutan, ¿sí? Y entonces, ya nomás nos queda, después de la ejecución de este plan, nos toca esperar los resultados, es decir, la evaluación, ¿sí? La última etapa de cualquier planeación. En este caso, de la misión del rescate del hombre. Con el fin de llevar a cabo, esta lectura viene por ahí en Consejos sobre la Salud, ¿sí? De Elena de White, página 219. Dice, con el fin de llevar a cabo plenamente ese plan, se decidió allá en las Cortes Celestiales y en una reunión entre los tres personas de la deidad, dice, se decidió que Cristo, el Hijo unigénito, es decir, único de Dios, se entregara a sí mismo como ofrenda por el pecado. Con Cristo dio todos los recursos del cielo para que nada faltare en el plan de la elevación de los seres humanos, ¿sí? Este es amor y su, esto es amor y su contemplación debiera llenar el alma con gratitud inexplicable. Es decir, la contemplación de este plan de salvación de parte de nosotros debiera de llenarnos de gratitud inexpresable. Dice, ese amor que Dios imparte a nosotros hará que el discípulo se niegue a sí mismo, tome su cruz y ¿qué? Y siga al Redentor. El amor que Dios despierte en nosotros por él a través del poder del Espíritu. ¿Sí? Cuando los ángeles se enteraron del plan que ya estaba trazado, dijeron, no, pero ¿cómo? O sea, ¿por qué Cristo? ¿Por qué Jesús? Y dice la pluma inspirada por ahí que hubo varios personajes de los ángeles que ellos querían ofrecerse para rescatar a la humanidad, pero nadie podía llenar los requisitos indispensables para nuestro rescate más que Dios mismo, a través de la persona de nuestro Señor Jesús. Vamos a ver la que sigue. Esto se dice del plan, pues, cómo fue planeada nuestro rescate, ¿sí? El foco. ¿Cuál es el foco de digamos, la misión? El foco es, o el objetivo, o es hacer que discípulos. Y aquí está el texto también conocido por todo el mundo, ¿sí? Vayan pues y que hagan y haced discípulos a todos los habitantes del mundo, dice Jesús. Vayan y hagan mis discípulos a todo el mundo, ¿sí? A todos los habitantes del mundo. Entonces el objetivo, el foco de esta misión es hacer discípulos. O sea, que haya personas que hablen a todo el mundo de lo que Jesús ha hecho por ellos. En otras palabras, esto que estamos platicando nosotros ahorita, esto que estamos platicando, Dios quiere que no quede entre nosotros esta plática. Es decir, que lo compartamos. Esa es nuestra parte, esa es nuestra misión. Yo creo que todos en una empresa, en la familia, como miembros de la familia, como miembros de una empresa, como miembros o ciudadanos de una ciudad, de un país, todos tenemos una misión, ¿sí? Como en el mundo del deporte, cada jugador tiene una misión dentro de un equipo, ¿sí? Deportivo, etcétera. Entonces, dentro de la iglesia de Dios, nosotros también, cada uno tenemos una misión, ¿sí? Es la misma misión, pero aplicada con nuestras propias estrategias de acuerdo a lo que el Espíritu Santo nos dé, ¿sí? Según nuestras
habilidades que Dios nos ha dejado. Entonces, el objetivo es hacer discípulos, ¿sí? Que todo el mundo conozca este plan, el plan de rescate del ser humano. Nos tocó, nosotros decidimos entrar al grupo de los hijos de Dios, entonces esa es nuestra misión. Que no me estaba oyendo. Bueno, ok, parece que ahora sí ya. El objetivo principal, pues, de esa misión, ya dijimos, es hacer discípulos, es decir, que haya personas, personas que hablen a todo el mundo de lo que Jesús ha hecho por ellos. Nos tocó a nosotros compartir ese plan, ¿sí? Entonces, esa es nuestra misión. Vamos a ver la siguiente. Mateo 28, 16, 20. Ese es el texto conocido por todo el mundo. A veces se nos olvida esa misión, está bien clara y no tiene que de, de dificultad para entenderlo, ¿no? Aquí sí, lo que sí es cierto, a veces la gente o los directivos de las iglesias complican esta misión, ¿no? Por la manera de la estrategia de, es, vamos a aprender de las personas, pero no puede seguir no es el mío, o estrategia, no. Entonces, la estrategia es a los dones del Espíritu Santo, le dé a usted, le dé a mí. Ni las 11 personas comisionadas, las 11 ya están personas comisionadas, las primeras en lo que dio grupo, pues eran 120, tuvieron el poder para llevar a cabo esta misión. Ella, nosotros en el llegar a todos nosotros, 5,000 en aquellas predicaciones milagrosas donde hubo mucho convertido. Todos esos primeros cristianos no hubieran que llevado la misión a todo el mundo. ¿Qué tenía que pasar? Debían reproducirse exponencialmente, es decir, irse multiplicando, ¿sí? Un discípulo lleva a otro discípulo y entonces ya son 2 discípulos. Lleva el mensaje a otro. Y luego esos 2 llevan a otros 2, ya son 4. Esos 4 a otros 4 ya son 8. Y así, eso significa exponencialmente, irse multiplicando. ¿Sí? Debían reproducirse de esa manera. Un discípulo genera varios discípulos, a su vez genera nuevos discípulos. Ese nuevo, más nuevo. Entonces, el plan de Dios era que la iglesia fuera creciendo en número y lógicamente en espiritualidad, en poder, en dones, para que de esa manera, es la única manera de que todo el mundo llegue a conocer el plan de salvación. Entonces el Padre decidió que con la presencia de Jesús y el poder del Espíritu Santo llevásemos el Evangelio a todas las personas. Ya dijimos que solos no pasa nada, absolutamente nada, ¿sí? Al contrario, si lo hacemos solos, en lugar de llevarlos a Cristo, creo que los retiramos y los ahuyentamos de Cristo, ¿no?
Entonces, tiene que ser bajo el poder de Jesús, del Espíritu Santo. Vamos a ver, ahí vienen algunos textos, perdón, donde tenemos el ejemplo de cómo la iglesia se fue multiplicando, ¿no? Por ejemplo, el capítulo 1 del libro de los Hechos, ahí una. Entonces, otra parte de nuestra lección es el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Ya vimos el objetivo, ¿sí? Pero el objetivo es llevar que, el objetivo es llevar el evangelio. Pero, ¿cuál es el mensaje de esa misión? Perdón. Entonces, el mensaje es el evangelio que eterno. ¿Y por qué se llama evangelio eterno? Porque es el evangelio, es decir, es la noticia que tiene su base en el plan original de Dios a través de todos los tiempos. Por eso dice eterno. Es decir, nosotros no conocemos un origen ni conocemos un término, ¿sí? Por eso se le llama el evangelio eterno. Y es eterno porque es la misión de Dios para el rescate del hombre. Como Dios es eterno, su mensaje es eterno, su evangelio es eterno. ¿Sí? Dice ahí Apocalipsis 14:6, vi volar, dice el apóstol Juan, por el medio del cielo a otro ángel. Está hablando ahí del trabajo de algunos ángeles que iban a estar permitiendo algunos acontecimientos en la tierra. Y ese otro ángel que cruzaba el cielo dice que tenía que el evangelio eterno, es decir, el mensaje, para predicarlo a los moradores de la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo. Aquí dice que un ángel, pero ese ángel es ¿cómo diríamos? Es un símbolo, ¿sí? Porque un ángel ya hubiera que predicado el evangelio a todo el mundo, a toda lengua, a todo pueblo, a toda nación. Pero resulta que ese ángel no es un ángel literal, sino que un ángel significa mensajero, ¿sí? Entonces, ese mensajero que lleva el evangelio eterno somos todos y cada uno de los seres humanos de la iglesia que conformamos la iglesia de Cristo. Sí, cuando dice vi volar por el medio del cielo otro ángel, quiere decir, y vi volar a todos los cristianos por todo el mundo llevando el evangelio para que, predicándolo para que todo el mundo, tribu, nación, tribu, lengua, conozcan el evangelio eterno. ¿Sí? Nosotros somos los mensajeros, ¿sí? Literales aquí en la tierra. Porque si Dios quisiera, si Dios ofrecieron y no, nosotros a morir, a acercarnos por el pero nosotros los humanos por el y el mensaje, sí, entonces eh, ahí parece que se están. ¿En qué consiste el evangelio eterno que debemos predicar a todo el mundo? Jesús vino a nuestro mundo y vivió una vida perfecta. Eso tenemos que enseñar. Esas son las partes del evangelio que tenemos, del mensaje que tenemos que predicar. Jesús vino a nuestro mundo y vivió una vida como perfecta. Y por eso Él era el único que podía morir por nosotros. Murió en la cruz para cargar nuestros pecados. Pero no solamente murió, sino al tercer día, ¿qué pasó? Resucitó. Y no solamente resucitó, ascendió, subió al cielo y fue exaltado por nuestro Padre Dios, ¿sí?
Hechos 2, 23 al 33. Ahí vienen las citas. Y luego, ¿qué pasa? Después de que se va al cielo, Jesús, ¿y qué pasa? Vamos a ver el siguiente. Actualmente, desde que se fue al cielo Jesús, está intercediendo por nosotros, por los seres humanos, en el santuario celestial, el santuario original, ¿sí? El santuario que estuvo aquí en la tierra era una réplica, ¿sí? El santuario celestial. Ahí está el verdadero sacerdote, ¿sí? El sumo sacerdote, intercediendo por nosotros. ¿Y qué más? ¿Qué seguirá de ahí? Él va a regresar para llevarnos en gloria al cielo. ¿Recuerdan esa cita que veíamos la otra vez en un tema? Primera Tesalonicenses 4, 16 al 17, que le decía una de mis citas favoritas el sábado pasado en la mañana, para llevarnos en gloria al cielo. Y finalmente que establecerá el reino de Dios en la tierra, erradicando el pecado. Eso es todo lo que tenemos que enseñar. ¿Está difícil? 3, 4, 5, 6 partes del Evangelio eterno. Eso es lo que tenemos que comunicarle a las personas para que ellos estén enterados de lo que está por acontecer. Siguiente. Así es que nuestra tarea es prepararnos nosotros. Sí, o sea, aquí están los puntos claves de la misión, pero tengo que estudiarlas a fondo. Sí está fácil aquí como está aquí, es el, como digamos, el bosquejo, ¿no? Pero yo tengo que adentrarme bien, ¿sí? En cada uno de los temas, es decir, me tengo que preparar para poder preparar a otros, si no, pues ¿cómo los preparo, no? Entonces, tengo que prepararme también bajo el poder del Espíritu Santo y preparar a otros y que el Espíritu Santo sea el que nos acompañe para que las personas entiendan y reciban a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador. No somos nosotros, es el trabajo del Espíritu Santo. Así es que los canales, ya decíamos, somos quien, los seres humanos, ¿sí? Los canales somos los seres humanos, el pueblo de Dios, la iglesia, o individualmente cada uno de nosotros. Dice aquí, primera de Timoteo 3:15, para que si tardo, dice el apóstol Pablo, le dice a Timoteo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es quien, la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Aquí el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, dice, mira, tú condúcete en las cosas de Dios y en la casa de Dios, condúcete como debe de ser, dice, en la iglesia del Dios viviente. La iglesia es entre todos los hermanos que componen la iglesia. Y dice, esa iglesia, ese pueblo es la columna y es el baluarte de qué? De la verdad. Es decir, y la verdad, la misión es la verdad que el Señor quiere que nosotros compartamos con los demás. Entonces, nosotros somos los canales ¿sí? Los encargados de llevar ese mensaje. La misión no se realiza con discípulos aislados, dice. ¿Sí? Dios reúne a sus discípulos en un solo cuerpo, el pueblo de Dios. Bueno, aquí tenemos que aclarar algo que dice, eh, no trabajar aislados se refiere a, a que tengamos nosotros, eh, podemos trabajar solos. Si mi plan nadie le gustó y a mí me resulta, pues tú trabajas. Sí, pero tienes que ser parte de la organización, es decir, que los demás sepan que tú estás trabajando de esa manera. ¿Sí? Que yo sepa cómo están trabajando los demás cristianos. Que aquí en Durango sepamos cómo están trabajando en la Ciudad de México. Que en México sepamos cómo están trabajando la iglesia en Inglaterra. Es decir, en otras palabras, el cuerpo de Cristo es la iglesia. Y se llama cuerpo porque todos
tenemos diferentes funciones dentro de la iglesia, ¿sí? De acuerdo a nuestra capacidad, nuestra cultura, nuestro lugar de nacimiento, etcétera, ¿sí? Entonces, a eso se refiere que no debemos de trabajar aislados como ermitaños sin saber cómo va el avance, cómo está trabajando, ¿sí? Porque para eso creó Dios la iglesia, el cuerpo, ¿sí? Eh, Cristo es la cabeza. Y entonces, si no hay un cuerpo, si no hay un grupo o algo organizado, ¿a quién va a dirigir Dios? ¿A personas aisladas? Sí, sí puede hacerlo, pero Él quiere organización. Recuerden que a Jesús le gusta, dice, que se haga todo decentemente y como, en orden. Porque no vaya a ser que, por ejemplo, por andar yo solo, por otro lado, dando el mensaje, cumpliendo la misión yo solo, eh, distanciado de la iglesia, de la organización, no vaya a ser que yo esté dando otro mensaje diferente, puede ser. Y entonces por eso Dios quiere tener ese tipo de control, ¿sí? Entonces, en el Antiguo Testamento el pueblo de Dios era quien, Israel, los descendientes de quien, de Abraham, a través de los cuales debía ser bendecido todo el mundo. O sea, todo el mundo iba a ser bendecido a través de todo, del pueblo de Israel, ¿sí? Ese pueblo que ahorita está en conflicto, ¿sí? En esta guerra. Eh, Dice aquí, a través de los cuales debería ser bendecido todo el mundo. Ahorita podemos decir, bueno, si Israel está en guerra, pues no podemos decir que está bendiciendo a todo el mundo. Pero resulta que aquí está hablando del Antiguo Testamento. Después, en el Nuevo Testamento, ¿sí? Después de Jesús, el Israel son quien, no es la nación judía. El Israel, el pueblo de Israel, son todos, es la iglesia conformada por todos aquellos que acepten la salvación por parte de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Ese es el Israel. Así es que usted y yo formamos parte del Israel moderno, el Israel espiritual, simbólico, ¿sí? El Israel literal, pues ahí ahorita ya está en guerra en el Medio Oriente. Entonces, eh, a través de cómo fue, cómo se dio a conocer el mensaje en el Antiguo Testamento fue a través de los descendientes de Abraham. Nosotros también somos descendientes de Abraham, no de sangre, sino espiritualmente, ¿sí? Y a nosotros nos tocó seguir la estrategia misionera en este mundo, ¿sí? Eh, para que el mundo conozca a Dios, conozca a Jesús, conozca el plan. Hoy el pueblo de Dios es la iglesia, decíamos, pues, Hechos 2:47. Dice, pero la estrategia misionera ha cambiado, o sea, ya no es la misma que antes de Cristo, ¿sí? Antes de Cristo, ahí estaba Jerusalén, situado en un lugar donde era el cruce para que todas las personas que viajaran por el mundo antiguo tenían que cruzar por Jerusalén. Y Dios decidió que ahí se estableciera el pueblo de Dios en Judea, ahí, en toda esa región donde está ahorita Tierra Santa, ¿sí? Así es que ese fue el plan antiguo, pero ahora Dios usa otra estrategia porque ahora las cosas han cambiado después de Cristo, ¿sí? Otra estrategia misionera. Entonces nosotros debemos ir al mundo y dar a conocer el Evangelio con otra estrategia, no la de Abraham, ni la de David, ni la de los profetas, la de Daniel. Claro que podemos aprender de ellos, pero ahora vivimos en un mundo muy diferente. Por ejemplo, ahorita vivimos en el mundo de la tecnología, ¿sí? De las redes sociales, del Internet. Entonces, esa es una forma, esas son uh, canales o diríamos, no canales, sino herramientas que nosotros debemos de usar para dar a conocer el mensaje al mundo a través de eso, en lugar de estar mandando, está bien que manden sus TikToks de algunos otros mensajes y todo, pero que también
esas herramientas de la tecnología las usemos para qué, para que la gente conozca el mensaje de salvación. Y yo creo firmemente que Dios lo está usando la tecnología, porque nosotros somos medio flojones y medio, este, como que no hemos echado a andar bien los planes. Me refiero no solamente como iglesia, sino individualmente. Así es que hay mil formas de trabajar, los tiempos han cambiado y tenemos que aprovechar todas las herramientas que tengamos a nuestro alcance, reunidas con nuestras habilidades, ¿sí? Y lógicamente dirigidos por el Espíritu Santo, porque recuerden que la tecnología también la está utilizando Satanás para desacreditar y atacar a Dios. Entonces nosotros tenemos que usarla para beneficio de la humanidad, ¿sí? Vamos a ver la siguiente. Esa es una idea que está resultando por muchas personas que lo están usando, pero es una idea, pero hay miles de ideas, miles de estrategias. Hay tantas estrategias como cristianos hay en el mundo. Cada persona puede tener su estrategia. Los destinatarios, ¿quiénes son? Pues el mundo entero, ¿sí? Dice aquí, vas a recibir, dice el Señor Jesús, poder. ¿Para qué? Para llevar ese mensaje a ese mundo entero. Y se vas a recibir poder cuando haya venido sobre ti que el Espíritu Santo solamente, no antes. Y me seréis hasta entonces testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y le podemos agregar nosotros en México, en Europa, en África, en Sudamérica, en todos lados, dice hasta lo último que de la tierra. Pero usted y yo no podemos ir hasta lo último de la tierra. Ahora con la tecnología sí podemos ir a algunos lugares a través de la tecnología. Pero usted a lo mejor no, usted no puede ir, por ejemplo, a Uganda, yo no puedo ir a Rusia, pero otras personas sí pueden ir. Entonces, otros cristianos. Entonces, todo es de acuerdo a las posibilidades, habilidades, estrategias y a cómo nos mueva el Espíritu Santo. Pero el mensaje tiene que llegar a todo el mundo, hasta lo último de la tierra. La predicación se realiza en distintos niveles, aquí dice, y decíamos ahorita ahí, Jerusalén, ahí empezó todo, ¿sí? Ahí empezó y bajo el poder del Espíritu Santo, ¿recuerdan? En el día del Pentecostés, cómo fueron los apóstoles ungidos por el Espíritu Santo y hablaron en varios idiomas en aquella fiesta del Pentecostés donde había gente de todo el mundo conocido entonces que hablaban diferentes lenguas y para que todos se llevaran el mensaje, el Espíritu Santo provocó que los apóstoles hablaran en todas las lenguas que ahí estaban representadas. Si usted va a predicar en México, pues yo no creo que necesite el don de lenguas, ¿verdad? A menos que vaya a las zonas indígenas o que vaya a las colonias menonitas, ahí sí, pues a lo mejor el Señor, el Espíritu Santo, le otorga el don de la fe, de lengua. Pero si va aquí a la colonia X de la ciudad de Durango, pues no necesita ese don, necesita otros dones, ¿sí? El don de la simpatía, el don de la elocuencia, hay otros, el don de la música, del canto, de, no sé, de la administración, de muchas formas, la predicación, etcétera, de la enseñanza, ¿no? No todos saben enseñar o saben. Entonces, ahí en Jerusalén, y luego de Jerusalén, ¿qué decía el texto, Hechos 1:8? A Jerusalén, a Judea, por el mismo lugar, ¿sí? Dice, Jerusalén representa a nuestros, lo más cerca. ¿Qué es lo más cerca de nosotros? Nuestra familia y nuestros amigos cercanos, íntimos. Y dice, pero no nomás le vas a llevar a tu familia, a tus amigos, tienes que ir a Judea. Es decir, un poco más allá, ¿vas a ir a dónde? Más allá de tu familia, vas a ir con tus conocidos, no amigos, conocidos, a tu trabajo, a tu barrio, a tu escuela, ¿sí? Tus vecinos. Eso simboliza Judea.
Y lo que sigue después de Judea dice a Samaria. Samaria está más lejos que Judea. Es decir, ahora vas a ir con quién? A otras partes de tu ciudad, ¿sí? Vas a ir a las colonias y luego vas a ir a otros estados de tu país. Bueno, primero aquí al municipio, vas a ir a Canatlán, vas a ir a Santiago Papasquiar y luego después que el evangelio llegue a otros estados de la República, que llegue a Campeche, que llegue, sí, hasta las fronteras, al norte, al sur. Eso simboliza llevar el evangelio hasta Samaria, es decir, más allá de nuestro círculo muy cercano e inmediato. Y luego, ¿qué más? Hasta dice, después de Samaria, dice el texto, hasta lo último de la tierra, hasta toda la tierra. ¿Eso qué quiere decir? Que entonces eso puede ser posible a través de qué? De las misiones. Y hay gente misionera que trabaja así y hay misiones en todos los países de la iglesia. Sí, hay, algunos de ustedes han tenido esa bendición de ser parte de un grupo misionero en el extranjero. Pero ¿qué más dice aquí? Lo que ahorita platicamos, el Internet. El Internet es una herramienta excelente para que el Evangelio, para que lo uses para llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. La televisión, ¿sí? Los, como los sermones que estamos grabando, como este que se está grabando para el canal de YouTube de la Iglesia Jaciel, ese lo pueden ver en cualquier país del mundo, ¿sí? Y si tuviésemos un traductor, pues mejor, ¿verdad? Para que llegara a otros idiomas. ¿A través de qué? De los libros, que bueno, ya los libros ya casi no hay, pero bueno, existen muchos libros como digitales, virtuales, ¿verdad? También podemos repartir literatura virtual, ¿sí? A través del Internet. Así es que la misión de Dios es alcanzar las personas de todos los lugares, naciones, grupos de personas, lenguas, etnias, ¿sí? Razas. Ese es el destino final de nuestra misión, llevarlo hasta todo el mundo, como iglesia, ¿verdad? Y también ahora con la tecnología también se puede hacer de forma individual, ¿no? O de grupos más pequeños que la iglesia en sí, que la iglesia local. Vamos a ver la siguiente. Parece que ya vamos terminando, ¿sí? Dice, es un error fatal suponer que la obra de salvar almas solo depende de quién, del ministro ordenado. Es un error que fatal, porque a veces como miembros, como integrantes de la Iglesia de Cristo, como misioneros que para llevar ese mensaje, creemos que solamente las personas que están muy preparadas, como, como los ministros que estudian en las universidades, los pastores ordenados, ellos son los capacitados para llevar este mensaje, ¿sí? Pero dice aquí, dice la palabra este, de Dios, este texto inspirado dice, es un error suponer que solamente los grandes predicadores, los evangelistas son los que van a llevar el mensaje. Dice, a todos los que reciben la vida de Cristo en su corazón, se les ordena que trabajar para la salvación de sus semejantes. Vas a trabajar diferente que un pastor, que un evangelista, que un sí, pero todos vamos a repartir ese mensaje, a llevar este. La iglesia, que somos todos y cada uno de nosotros, fue establecida para esta obra, ¿sí? Organizada, ¿sí? Dice, y todos los que toman sus votos sagrados se comprometen por ello a colaborar con Cristo. Creo que la mayoría de los que estamos ahorita aquí reunidos tomamos ese voto, ¿no? De comprometernos con quién, con Jesús, queremos parecernos a Jesús, queremos dar a conocer a Jesús, queremos ir al cielo, queremos, etcétera, etcétera, ¿no? Queremos cambiar nuestro carácter, queremos ser transformados. Hicimos un compromiso
con Jesús. Y entre esos puntos en los compromisos, que no sé si se acuerdan cuando le leyeron su voto bautismal, pues venía también este punto de que nos comprometíamos a compartir el mensaje de salvación para que otros sí fueran bautizados en el nombre de nuestro Señor Jesús, de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muy bien, siguiente. Decía, la primera parte no la leímos, arriba dice, antes donde leímos que era un error. Dice, el mandato que dio el Salvador a sus discípulos incluía a todos los creyentes en Cristo hasta el fin del tiempo, es decir, hasta nuestro tiempo, ya el fin es ya, ¿sí? Por ahí vimos la cita, ya la vimos, ¿verdad? Y luego, el desafío semanal, como es como una forma de, la semana pasada también la, la lección nos hacía esta invitación para reflexionar cómo una sugerencia de qué podemos hacer para que se vaya cumpliendo el objetivo de nuestra misión. Dice, este va a ser, o fue el objetivo de la semana. Orar todos los días. Y bueno, es el objetivo también de la semana esta que nuestra siguiente lección. Dice, orar todos los días de esta semana por la comunidad donde vives, por tu colonia, por tu ciudad, por tu, ¿sí? O por tu círculo más cercano, por ahí, por tu familia, por tus vecinos. Dios te ha colocado ahí por una razón. O sea, a veces creemos, no, es que yo vivo en la colonia Benjamín Méndez, pero siempre hay una razón. No fue casualidad que tú vivas en la colonia Benjamín Argumedo, sino que Dios te puso ahí. Dice, Dios te ha colocado ahí por una ¿qué? Razón. ¿Y cuál es el desafío? Aparte de orar, dice investigar la demografía, es decir, cómo está conformado nuestra zona, ¿sí? ¿Qué tipo de gente vive? O sea, sabemos, ahorita vivimos en un tiempo en que los vecinos ya ni nos conocemos, porque nos tenemos miedos unos a otros, ¿verdad? Con tanta inseguridad. Y si ya no vemos un carro que no hayamos visto ahí y empezamos a sudar frío, ¿verdad? Ese carro de quién será, no será uno de los malos, ¿sí? Entonces, pero tenemos que investigar por ahí quién vive en nuestra zona, en nuestro alrededor, mínimo en la cuadra, ¿sí? Dice qué tipo de gente vive a tu alrededor, ¿sí? Dice su trasfondo étnico, o sea, hay aquí puros mexicanos, duranguenses, o a lo mejor está viviendo hasta por ahí de otra etnia, o qué es lo que profesan ellos. Son todos católicos, mis vecinos, mi área, o también hay por ahí evangélicos, ¿sí? Hay viejitos, hay jóvenes, la mayoría son ricos o hay de los dos pobres, o todos hablan español, o a lo mejor ahí ya anda alguien por ahí no sé, que, que viene de otro lado, ¿sí? Y habla otro idioma, etcétera. Eso es investigar nuestra demografía de nuestra zona. Y entonces ya investigué, dice ahora vamos a pedirle a Dios que nos muestre cómo podemos ser un canal efectivo de amor para ellos. Vamos a orar por la comunidad donde vivimos, ¿sí? Pero vamos a investigar qué tipo de gente hay, qué tipo de... A lo mejor somos muy sociales nosotros y conocemos a todo el barrio, ¿no? A toda la cuadra y 2, 3 cuadras más adelante. Qué bueno. Entonces hay que pedirle a Dios que nos ayude a cómo llegar a ellos a través del amor de Jesús, para que ellos puedan conocer y que Dios nos muestre también la estrategia adecuada, porque a veces somos muy imprudentes para llevar el Evangelio. Tenemos que orar por eso. Por eso tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Hay veces que hay algunas personas, por ejemplo, que son muy trabajadores y dan el Evangelio y hasta casa por casa, pero tienen una estrategia no muy convincente y a veces digo, y no todos, sino uno que otro,
en lugar de acercar a las personas a Cristo, los aleja porque sus estrategias no son las adecuadas, ¿sí? Entonces vamos a pedirle a Dios que nos capacite, que nos ilumine cómo es que yo puedo trabajar con las personas para llevarlas a Cristo. Que Dios los bendiga, que tengan un feliz sábado y ojalá que lo que repasamos esta semana y en esta hora de la lección de la escuela sabática, esta primera parte y segunda parte, la semana pasada y esta, sean de provecho para cada uno de nosotros, pero sobre todo para mí espiritualmente, para que yo pueda alimentarme y fortalecerme y llevar estos conocimientos a otras personas. Que Dios los bendiga y feliz sábado.